llegado hasta los últimos procedimientos que tenemos que realizar. Aquí vamos a utilizar todos lo que hemos hecho antes, es decir, la clave pública, la clave privada, la generación de P y Q, la generación de N y también lo que es el PIN, que es la función de N. A continuación voy a explicar cuáles son esos últimos procedimientos para poder terminar con la realización de un algoritmo RSA. Ahora viene lo que es la última parte, que es la generación de los procedimientos o en sí realizar todo. En este caso y en general vamos a tener que utilizar varias variables. Les explico cuáles. Primero lo que es P, debido a que, como ya saben, vamos a generar P y Q y lo vamos a guardar en estas variables P y Q. Luego de esto vamos a necesitar la variable de N, que más adelante vamos a ver por qué es big integer y vamos a ver de dónde sale N. También tenemos PIN, que vamos a ir utilizando, y CAL y CALD, que son las claves públicas y clave privada, que lo vamos a llamar CAL E y CAL D, designando a CAL E como la clave pública y a CAL D como la clave privada. Bueno, entonces comenzamos. Lo primero que hacemos es generar este P. Con esto vamos a utilizar, acuérdense lo que creamos anteriormente, generar PQ, y le vamos a mandar el 0 para que no sea igual a 0 o por defecto el número 0. Entonces este nos genera un número primo. También vamos a mandar a generar Q y le vamos a decir que no sea igual a P, como se lo mandamos aquí. Fíjense. Ahora, luego de esto lo que vamos a hacer es el cálculo de N. ¿Por qué dice big integer? Porque más adelante vamos a tener que utilizar números muy grandes y por eso aquí en este lenguaje de programación Java hay que declararlo de esta forma, big integer. Les recomiendo que investiguen bien sobre cómo utilizar big integer en su lenguaje de programación, ya que para hacer cálculos grandes va a ser extremadamente necesario. Entonces le decimos N va a ser igual a lo que es P por Q. Ignoren todo esto es solo para convertirlo en un string según el lenguaje, pero en realidad lo que nos importa es esto. Esto quiere decir que N va a ser igual a P por Q. Ahora, ese es el cálculo de N, ya igualamos N. Ahora vamos a ver el cálculo de función de N, que yo lo llamo PIN. PIN va a ser igual a P menos 1 por Q menos 1. Es un procedimiento sencillo y eso es PIN. P menos 1 por Q menos 1. Ahora vamos a generar lo que es la clave pública, que nosotros le representamos como una E. Entonces CALE va a ser igual a generar E y le mandamos el parámetro, que acuérdense que tiene que ser PIN. Como les expliqué en el primer video, tiene que ser función. Esto va en base a función de N. Ahora vamos a evaluar lo que es el cálculo de la clave privada. En la clave privada llamamos CAL D, tiene que ser generar D PIN, acuérdense, tiene que ser en base a PIN, y le mandamos la CAL E porque en el procedimiento, como ya lo hemos visto antes, es decir, cuando estamos realizando este método o esta función, nos damos cuenta de que se utiliza CAL E. Vamos a subir un poco para que se den cuenta de ello. Estamos aquí, calcular CAL D, generar D. Acuérdense, fíjense que le pasamos lo que es la variable CAL E y la va a utilizar para poder realizar este procedimiento y decirnos que lo que va a retornar como la clave privada es válida o cumple con las características que necesitamos para poder realizar el algoritmo. Ahora, seguimos. Fíjense, generamos lo que es la clave privada, mandándole lo que es PIN y la clave pública que ya anteriormente la generamos. Aquí esto sencillamente es para imprimirlo para que lo puedan ver en pantalla. Ahora ya tenemos todo lo que necesitamos para poder comenzar el cifrado. Ahora lo que nos falta es ingresar el número que vamos a cifrar. En este caso necesito crear tres variables big integer, que esta va a ser primero la que vamos a utilizar para el cifrado, segundo la que le vamos a asignar el número que vamos
el número que vamos a utilizar para cifrar, y tercero, lo que vamos a utilizar para descifrarlo. Ahora, lo que vamos a hacer es, el número que vamos a utilizar para cifrar va a ser igual, ignoren esto es solo la metodología que se utiliza aquí en Java para poder crear un big integer, va a ser igual a 25. Aquí decimos que NC va a ser igual a 25. Ese va a ser el primer número que cifremos, aunque lo podemos cambiar para cualquier otro número. Entonces, el cifrado va a ser igual a NC elevado a la clave privada. Acuérdense que muchos de los lenguajes de programación se utiliza Pound para poder elevar un número. Esto es lo mismo que decir, ya se los explico más adelante, pero NC va a ser elevado a la clave pública. Acuérdense, para poder cifrar tenemos que utilizar la clave pública y N. Entonces, cifrado va a ser igual a cifrado, es decir, el número, el resto de N, es decir, mock N. Vamos a explicarlo aquí más abajo para que lo puedan entender mejor. Va a ser, primero lo que hacemos es elevar lo que es NC elevado a la clave pública. Esto es el número que queremos cifrar elevado a la clave pública para poder cifrarlo, y esto vamos a calcularle el resto en N, es decir, el módulo de N. Ahora lo que vamos a hacer explicar es el cálculo de este procedimiento. Fíjense, NC elevado al cale, es decir, NC es el número que queremos cifrar y cale es la clave pública. Entonces, NC elevado a la clave pública, o el número que queremos cifrar elevado a la clave pública. Y esto va a ser el resto de N. Es decir, lo que nos genere aquí, que va a ser un número muy grande, por eso trabajamos con big integer, hay que sacarle el resto de N, como pueden ver. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es imprimir el número cifrado. Fíjense, el valor del número cifrado es tal, que va a ser el resultado de aquí. ¿Qué pasa? Ahora queremos descifrar ese número para ver si todo funciona, ¿no? Entonces, descifrado va a ser igual a cifrado elevado a la clave privada. Acuérdense que hay que tener la clave privada para poder descifrarlo. Entonces sería lo que nos dio de resultado descifrado elevado a la clave privada, lo vamos a guardar temporalmente en cifrado. Luego de eso vamos a hacer lo siguiente: al descifrado, como siempre utilizamos N, al descifrado vamos a calcularle el resto con N, es decir, el mock N. Entonces sería cifrado elevado a la clave privada resto de N, o el mock N. Eso es todo. Por último, lo que vemos aquí es imprimiendo lo que es el descifrado. Ahora vamos a probar a ver si funciona el procedimiento. Le damos aquí en correr y vemos que nos genera. Entonces, lo primero que tenemos es el valor de P. Acuérdense que tenemos que generar P. Luego el valor de Q, que en este caso va a ser 3, son números primos. Acuérdense el valor de N, que es el múltiplo de 83 por 3, y la multiplicación, y esto nos da 249. Y luego el valor de pin, como a mí me gusta llamarlo, que es P-1 por Q-1, y esto nos da 164. Luego eso tenemos lo que es la clave pública, que en este caso va a ser 141, y luego la clave privada, que va a ser 57. Finalizando esto, vamos a tener el valor del número cifrado, que es 229, y el valor del número descifrado, que es 25. Como pueden ver, corresponde al número que tenemos aquí que queremos cifrar, que es 25. Es decir, este número va a equivaler con el método RSA a 229, es decir, va a estar cifrado y no se va a poder, por decirlo así, leer fácilmente, porque para nosotros obviamente es un 229, pero cuando utilizamos el algoritmo en realidad es un 25. Como pueden ver, esto es una gran ventaja al momento de tener que ocultar información utilizando un algoritmo, en este caso el RSA.